Ha sido un día largo hoy, hermanos. Siento que he hablado todo el día. Y si algo me pasa en esta noche es por hablador, ¿no? Por hablar demasiado. Pero muy agradecido a cada uno, hermanos, por toda la atención. Al hermano Johnny, al hermano Tony, a nuestro hermano José, las familias, los diáconos. Todos acá han sido muy amables. Me ha dado mucho gusto ver una vez más a nuestro hermano que hace mucho no veía, y cómo es que sigue adelante todavía trabajando en la obra con la hermana, y todo esto nos anima bastante, hermanos, en el Señor. Hemos estado hablando todo el día hasta hace los últimos minutos, hasta que la Biblia no encontraba, estaba en la oficina del hermano, estaba cerrada, no podía entrar, así que llegué sin Biblia acá, y ya para predicar, pero listos, hermanos, para predicar la palabra en esta noche. Tuvimos esta mañana una gran experiencia al ver a dos almas entregarse al Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando esto sucede, hay alegría en los cielos. Y no solamente alegría en los cielos, hermanos, sino que también aquí entre nosotros. Y cómo es, hermanos, de que dice la palabra que hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No dice que cuando uno se recibe de médico o de abogado o gana la presidencia, pero cuando un pecador se arrepiente. Es de mucho más valor eso, que el tener, hermanos, aunque esos son grandes acontecimientos en la vida del hombre. Cuando uno se gradúa de la universidad, bueno, es un gran acontecimiento. Cuando alguien se gradúa de médico, pues qué bien, ¿no? Pero mucho mejor cuando una persona reconoce su pecado y viene al Señor y se dedica al servicio del Señor para toda su vida. Yo no sé, es posible que haya otras personas en esta noche aquí que necesitan de la obediencia al Evangelio. Y por eso, qué bueno que en esta noche se decidan. Yo sé que todos acá con alegría vamos a ayudar. Y hermanos, yo sé que estábamos todos felices esta mañana. Estábamos en el tercer cielo, como se dice, ¿no? De alegría al ver personas entregarse al Señor. Y también, hermanos, al pedir las oraciones por las personas que pasaron al frente pidiendo las oraciones. Requiere valor esto, hermanos. Y solamente aquellos que desean realmente sentir el perdón de los pecados hacen esto, porque hacen a un lado la pena, la vergüenza, el temor, para entregarse a lo que el Señor ha dicho. Ojalá, hermanos, que en esta noche, como decíamos, si alguien sujeto a la obediencia, o si un hermano tiene necesidad de la oración de la congregación, no se detenga. Esta misma noche, hermanos, pase al frente y así haremos lo que sea su necesidad, ya para obedecer el Evangelio o ya para pedir las oraciones de la congregación. Una vez más, gracias por todo, hermanos. Salimos por la mañana y a casa para seguir preparándonos para la actividad, el cambio a Georgia. Esto de preparar la casa, esto de vender la casa y esto de preparar cosas es un trabajo inmenso, y pedimos sus oraciones. Pedimos las oraciones para que el esfuerzo que vamos a hacer en Valdosta sea efectivo también, hermanos. Estamos, como decíamos ya, no quisiéramos dejar Texas. Aquí hemos estado ya por 9, 18 más 16, que son 34 años, ¿verdad? Y ahora ir a Georgia es algo diferente ahí, ¿no? Es otro ambiente. Pero pedimos las oraciones. Lo que hacemos, lo hacemos, hermanos, porque sentimos que es algo que hace falta en la obra hispana. Vamos a estar yendo más a Centroamérica y a Suramérica, pero igual no vamos a olvidarnos de México, ni de los mexicoamericanos, y mucho menos de Texas, ¿no? Vamos a seguir viniendo a Texas seguido, con la ayuda del Señor, y seguiremos con la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Oren por nosotros, hermanos, así como oramos también nosotros por la congregación aquí. El tema de esta noche, hermanos, es un tema delicado. Ya hemos hablado en cuanto a los grandes temas de Romanos, cómo es que la justificación viene cuando la persona reconoce su pecado y obedece, cómo es que la persona se entrega al servicio del Señor en la santificación. Y luego hablábamos de la glorificación en la clase bíblica, hermanos, esta mañana, Romanos 8, y luego la conducta del cristiano, el capítulo 12. Y claro que todo esto, la palabra lo muestra con mucha claridad, pero también, hermanos, hay cosas que a veces entran
en la vida nuestra para sacarnos de aquella seguridad. Hay cosas que suceden, hermanos, que hacen que haya en la congregación incertidumbre. Y estas cosas son las cosas sobre opiniones. Hay muchas opiniones. Y hay que tener libertad, hermanos, en la opinión de cada uno, pero hay que ver la situación del hermano y de la hermana. Bueno, esto no es algo nuevo, hermanos. Esto pasaba en el primer siglo. Vemos, hermanos, de que en el primer siglo, aquellos que eran gentiles, habían sido paganos, entraron a la iglesia, tenían cosas distintas, ¿no?, que los hermanos de descendencia judía. Y vemos que había ese conflicto entre judíos y gentiles. En Corinto, hermanos, en Éfeso, en otras partes así, había ese conflicto. Y vemos que especialmente en lugares como Corinto, una ciudad, hermanos, muy perdida, una de las ciudades más grandes de aquellos tiempos, pero una ciudad en donde los vicios del oriente y el este se habían juntado, donde los comerciantes que venían en todo el mundo ahí, hermanos, hacían de las suyas. Era una ciudad muy perdida. Y vemos que era una ciudad idólatra. Entonces aquellos hermanos que eran gentiles, ellos seguían con algunas costumbres que siempre habían tenido. El hermano gentil, un romano, un griego, ya después de que se había bautizado, iba a la carnicería y compraba carne. Y lo veía un hermano judío y enseguida lo juzgaba. Este hermano todavía no se le quita lo pagano. Todavía sigue comprando carne para honrar a aquellos ídolos. Y se levantaba el problema. Y por eso los judíos no comían carne, hermanos, para no causar este problema que tenían los judíos de que esa carne que estaba ahí en la carnicería era carne de animales dedicados a los ídolos. Y por eso, hermanos, opiniones. Y había, hermanos, una gran intensidad de sentimientos ahí muy fuertes. Y vemos que aquellos judíos que se contaban muy fuertes porque conocían la ley, conocían la Biblia del Antiguo Testamento y habían estado más tiempo sirviendo al Dios verdadero, se creían los fuertes. Pero interesante que eran ellos realmente los débiles. Notemos en el versículo 1, hermanos, de Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibid al débil en la fe. Y como decía, hermanos, interesante observar a quién se le llama débil. Uno pensaría el hermano gentil que apenas se convirtió, él es el hermano débil, pero era lo contrario. Aquel hermano gentil, hermanos, aquel pagano que se había convertido, él no tenía problema de ir a la carnicería y comprar carne, porque era carne, no porque era un animal sacrificado a algún ídolo. Y lo comía con toda buena conciencia, pero el judío miraba aquello y se escandalizaba, se sulfuraba aquel judío. Y decía, este hermano todavía no cambia y sigue con sus asuntos del pasado. Y por eso estos hermanos débiles aquí son aquellos que eran demasiado escrupulosos. El judío había tenido problemas con la idolatría. Pero una vez que volvieron de Babilonia, hermanos, el judío como que se curó de la idolatría. Entonces ya en el primer siglo, los judíos muy fuertes contra los ídolos. Y por eso muy fuertes contra estos hermanos gentiles que habían sido paganos, habían sido idólatras, pensaban que aquello que hacían en comprar la carne era una práctica idólatra. Y vemos, hermanos, que lo mismo pasa hoy. Hay hermanos que se consideran muy fuertes, que porque conocen su Biblia muy bien. Hermanos que tienen muchos escrúpulos. Y por eso en esos escrúpulos les causan a ellos inseguridad, les causan problema. Por ejemplo, tengo un amigo, hermanos, y esto muestra el problema del legalismo. Un hermano que fue conmigo para iniciar la obra en Argentina, era muy conservador, era muy legalista. Él quería hacer todo y aprecio a mi hermano bastante, lo amo hasta el día de hoy, es mi amigo, pero él quería hacer todo según la ley. Bueno, y respeto su opinión. Pero este hermano tenía este problema. Cuando llegamos a la Argentina, hermanos,
y se los invitaba a ir a una casa a comer y servían gallina, él preguntaba, ¿la gallina cómo se mató? ¿Acaso le tosieron el cuello solamente? Si es así, no comía gallina. Y luego con el tiempo los hermanos que lo conocían, cuando los invitaban a comer con ellos, le daban el cuchillo al hermano para que le cortara el cuello de la gallina y así con conciencia limpia al comer el pollo. Bueno, como pueden ver, eso es algo, hermanos, que parece ridículo y absurdo. Pero hay personas que son muy delicadas. Tienen ellos su opinión. Y se creen ellos muy fuertes, pero realmente son débiles a causa de los escrúpulos. Y vemos que en forma semejante era con esos judíos. Y vemos que hoy en día, hermanos, hay personas, hay hermanos que se escandalizan porque uno tiene en el edificio una cocina. Y porque se come en el edificio. Para ellos es un gran problema. Para otros hermanos el problema es porque se sostiene a un predicador local. Piensan que no debe ser así. Otros se escandalizan porque, y son miembros de la iglesia de Cristo, porque la congregación tiene un edificio. Dicen, la iglesia en el primer siglo se reunía por las casas. ¿Por qué no lo hacemos hoy así? Otros se escandalizan porque de la tesorería de la iglesia se sostienen a los huérfanos. Manda uno dinero a los orfanatos y dicen, eso no debe ser así. Y en fin, ponen en la pizarra un montón de círculos para mostrar que eso es antibíblico. Bueno, todo muy bien. Y ya conocen, no tengo que decir nombres, a personas así. Hermanos, y los amo, pero no comparto con sus escrúpulos que realmente en base, hermanos, de legalismo. Por ejemplo, ahí en Wichita Falls había un hermano, y un hermano anglosajón. Él pasaba el tiempo, hermanos, buscando en los demás boletines de las congregaciones del área para ver qué estaban haciendo. Y luego hacía su boletín para condenar a todas las congregaciones. Que esta congregación hizo esto y la otra hizo esto otro. Se la pasaba haciendo eso, ¿verdad? Pero este hermano, decidimos un día tener en la reunión de predicadores a estos hermanos para venir y hablar. Y vino un buen día ahí y trajo a todos los demás del área. Había más de ellos que de nosotros ahí. Pero este hermano había visto que esta congregación tenía este problema. Que un día, y era un miembro que había salido de ahí, que ellos iban a trabajar al edificio en pleno verano. Entonces llevaban ellos su lonche, como decimos acá, ¿verdad? Pero no lo comían en el edificio, sino que se iban al frente en un solar que estaba vacío, y ahí en medio del sol se comían el lonche, y luego venían a trabajar en el edificio. Y luego, en aquellas pláticas que teníamos con estos hermanos, le hicimos la pregunta a este hermano, ¿y tú, hermano, llevas acaso en ocasiones algo para comer en tu oficina? Oh, sí, porque estoy muy ocupado. Y por eso yo llevo mi lonche ahí. Y entonces está bien que tu esposa vaya y te acompañe. Ah, no. ¿Cómo hacen diferencia, hermanos? Porque sabía a dónde íbamos. Porque si la esposa podía comer con él, entonces ¿por qué no el anciano y el diácono y su familia y a toda la congregación? Entonces, ¿cómo es que ellos hacen diferencias, hermanos, en donde la Biblia no ha hecho diferencia? Y por eso, ahí está lo que estamos hablando. Opiniones que dividen. Pero nosotros, hermanos, ¿qué dice el pasaje ahí? No para contender sobre opiniones. Hay que dar libertad, hermanos, en cuanto a la opinión. Es decir, nosotros no debemos contender sobre opiniones hasta el punto de dividir el cuerpo de Cristo. Ya hemos hablado sobre el lema entre nosotros, hermanos, que hay diferencia. Si hay diferencia en asuntos de doctrina esenciales, entonces sí, ¿no? Fe o Biblia hay que dar, ¿no? Pero si son asuntos de importancia secundaria, opiniones, entonces libertad. Pero en todas las cosas, amor. Una cosa así, hermanos, que si viene un hermano o una hermana con una opinión que parece algo absurda, bueno, respetamos al hermano. Hay que mostrarle que respetamos su opinión. No vamos a burlarlos de él o de ella por causa de ello, sino que respetamos su opinión. Y entonces, aunque respetamos su opinión,
eso no obliga a nosotros, hermanos, para que hagamos como ellos y dividamos a la iglesia del Señor por causa de aquella opinión. Lamentablemente, hermanos, eso ha pasado. Recordemos el lema: en asuntos esenciales, ¿qué, hermanos? Fe. En opiniones, libertad. Y en todas las cosas, amor. Si obramos así, habrá paz en la iglesia. Tengo una opinión muy fuerte, pero no la voy a obligar sobre los demás. Y claro que puesto que es mi opinión, pienso que estoy bien. Pero es una opinión, no es Biblia, no es ley, no es mandamiento, sino que es algo muy personal. Notemos en la sección ahí del verso 2 hasta el versículo 10, el concepto que entra aquí a causa de eso. El concepto de, bueno, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? La persona que está juzgando, hermanos, a la opinión del otro y está condenándole, es como entrar a la casa de enfrente y criticar al vecino en cosas ajenas. Es entrometerse, es meterse en cosas que no nos corresponden. Entonces nosotros, hermanos, vamos a respetar a este criado ajeno y dejar que él obre de acuerdo a su conciencia. Y notamos que nosotros, hermanos, si vivimos o si morimos, vamos a hacer las cosas para servir a nuestro Señor. Vamos a hacer las cosas para que su nombre sea honrado, sabiendo lo siguiente, hermanos, que como decíamos esta mañana, cada quien tendrá que dar cuenta por lo que hace. Notemos en el versículo 2, hermanos, y dice allí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Somos responsables, hermanos, por lo que hacemos cada uno de nosotros. Y sabemos, hermanos, que algún día seremos juzgados por el Señor. Ahora, cuando hay problemas que se levantan así por causa de opinión, versos 13 al 17, hace ver que lo que hagamos, hermanos, para resolver el problema, no hacerlo para poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Lo que hacemos no lo hacemos para escandalizar, hermanos, sino que lo que hacemos, lo hacemos para ayudar al hermano. Lo hacemos todo en amor. No lo hacemos, hermanos, para causarle problemas, sino que lo hacemos, hermanos, para que esa persona en verdad sea edificada y sea ayudada. Dice 1 Corintios 8, versículo 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y es ahí en el capítulo 8, 1 Corintios, que habla de este problema de las carnes sacrificadas a los ídolos. O los animales que sacrificaban a los ídolos. Se vendía la carne en aquellas carnicerías. Bueno, como decía antes, el judío se escandalizaba. Entonces, nosotros pues, al tratar de ayudar a esa persona, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tratarlo con dignidad. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Uno piensa, bueno, yo sé que aquello no está mal. Me envanezco porque pienso que yo estoy bien y aquel está mal. Pero el amor, hermanos, edifica. Si amo a mi hermano, voy a hacer lo que sea posible para ayudar. Por ejemplo, yo me acuerdo, hermanos, cuando salí de Alice, Texas, para ir a Abilene a estudiar. Había un anciano que me decía, Lionel, cuando vayas allá a Abilene, no vayas a jugar dominó. Bueno, era su opinión de que era malo jugar al dominó. Personalmente yo no veía nada de malo en eso. Al anciano lo respetaba, no le dije nada. Pero si yo pensaba que podría jugar al dominó, es mi opinión, no veo nada de malo con tal que no se juegue por dinero. Entonces juego al dominó con mis amigos ahí en mi dormitorio, donde sea. Pero aquel ancianito, no vayas a jugar dominó, está mal aquello. Bueno, antes hermanos pensaban así. Y así como el dominó otras cosas. El hecho de que no se podía ir al cine de ninguna manera. Bueno, hay películas que no hay que ver. Pero televisor, ¿quién esconderá el televisor? Bueno, cierto que hay cosas en el televisor que están mal, malísimamente. Pero, hermanos, tener un televisor en su casa, hay programas buenos que uno puede ver. Pero hay personas, hermanos, que tienen opiniones muy fuertes en cuanto a estas cosas. Pero cuando no hay amor, se menosprecia al hermano.
Ahí en 1 Corintios capítulo 8, vayamos ahí, hermanos, para ver lo que estamos diciendo. Y creo que cuando uno va al texto, uno puede ver más claro lo que estamos diciendo. 1 Corintios capítulo 8 hace ver este problema que estamos mencionando. Podemos combinar lo de Romanos 14 con lo de 1 Corintios capítulo 8. Y notemos, como leíamos ahí en el versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Noten el verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Entonces, cuando uno tiene conocimiento, uno se envanece. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba allí en la escuela en Abilene, un hermano que aún vive, un estudiante, él era mayor de edad y fue a la escuela allí. Y este hermano había sido músico. Él tocaba en los bares y todo aquello, ¿no? Se convirtió y no quería saber nada con la música. Y para él, hermanos, hasta oír la radio era pecado, oír música era pecado. Y en aquellos tiempos, en mi juventud, hermanos, 18, 19 años, creía que me las sabía todas, ¿no? Y aquel hermano era un hermano un poquito mayor y yo pensaba que sabía más que él y le hacía bulla. Pero José le decía, esto de la música clásica y todo aquello, haciendo argumentos, ¿verdad? Bueno, hermano José lo respetaba, lo amaba. Y entonces para él, si era tropiezo, para él, hermanos, escuchar la radio o música así, podría incitarle a volver a tocar como hacía antes. Para él sería un problema. Entonces yo no era quien para juzgar a mi hermano y hacerle bulla por aquello, ¿no? Hice mal en hacerle bulla. Aunque después reconocí aquello y ya seguimos siendo amigos, ¿verdad? Pero eso pasa muchas veces, ¿no? Uno habla con el hermano, con la hermana y uno piensa, ese concepto está muy mal, es absurdo, y queremos mostrarle que uno sabe más que él al tratar de hacerle ver que uno puede ver que aquello no está mal. La cosa es que hay que hacer todo, hermanos, por causa del amor. Me impresiona la actitud de Pablo aquí en el capítulo 8, hermanos, de 1 Corintios. ¿Cómo es que el apóstol Pablo concluye en el pensamiento ahí después de presentar el problema? Y luego, versículo 12, 1 Corintios 8, hermanos. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Qué hermosa actitud, ¿verdad? El apóstol Pablo podía ver que aquel hermano gentil, al comer aquella carne sacrificada a los ídolos, no estaba mal. El judío se escandalizaba. Entonces el hermano gentil, al comer de aquella carne y no sentir que hacía mal, bueno, si él veía que le causaba escándalo, hermanos, al hermano, tendría que ser más prudente, ¿verdad? Y no causarle agravio a aquel hermano. Y hermanos, creo que hay diferencia en esto de causar escándalo y sencillamente porque no le gusta. Hay hermanos, y en el pasado lo sabía y todavía lo sabrá también, que están en contra del café. Había un predicador que estaba en contra del café y siempre le hacía bulla al hermano que tomaba café. Y luego al final aquel pobre hermano se cansó y dice, hermano, ¿qué pasa contigo? Que a ti no te gusta el café. Y por eso criticaba el café. Y así pasa, ¿no? Pero aquel hermano que criticaba el café de este predicador, no iba a causar aquello que él volviera al mundo y se escandalizara. Sencillamente era cuestión de gustos, ¿no? Si es cuestión de gustos, no hay por qué uno tiene que limitarse, ¿no? Pero si uno ve que realmente mi práctica de tomar café, y me gusta el café, hermanos, si mi práctica de tomar café, hermanos, va a causar que alguien tropiece, no tomo café. O por lo menos no tomo café en presencia de mi hermano. Porque sí los hay, hermanos. Tenía un amigo en la escuela que muy en contra del café. No podía entender cómo es que yo, que estudiaba para ser predicador y que predicaba ya, tomaba café. Él tomaba su leche y agua y nada más. Y pensaba, el café es malo. Y sí, hermanos, es cierto que el café con abuso puede ser malo.
Pero también el azúcar, hermanos, con abuso es malo. ¿Hay que dejar de comer azúcar? Claro que no. Pero con abuso, hermanos, todo es malo. La comida en general, hermanos, con abuso, hermanos, es malo. Y por eso algunos aquí tenemos demasiado peso, ¿no? La gula es un problema. La cosa es que en cuestiones de opiniones, hermanos, libertad. Pero cuando son cosas esenciales, fe, Biblia, ¿no? Pero en todas las cosas, amor. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 14, 18 al 23. ¿Cómo es que uno debe de obrar cuando se encuentra con un problema así? Y vemos que Pablo es enfático en esto. Dice, hablando de cómo es que algunos judíos, o la mayor parte de los judíos ahí en Roma y también en Corinto, no compraban carne en la carnicería. Comían legumbres, vegetales, ¿no? Para que no hubiera ese problema. Y por eso el judío comía sus vegetales, muy orgulloso porque comía vegetales y no comía carne. Y aquel hermano gentil comía la carne porque pensaba no hay nada de malo en ella. Dos bandos allí. Entonces el hermano que comía carne lo hacía porque, bueno, lo hago para la gloria de mi Dios. Pero también lo hacía así el judío. Por eso dice Pablo ahí en Romanos 14, 18 en adelante, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Noten el 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué significa mutua edificación? Lo que edifica a los dos. ¿Qué significa la palabra mutua? Que va en dos direcciones, ¿no? Cuando hablamos de amor mutuo, hablamos de amor que va en dos direcciones. Este hombre ama a su esposa. La esposa ama a su esposo. Es amor mutuo. Va en dos direcciones. No solamente en una dirección, pero en las dos direcciones. Entonces el judío podía edificar al gentil y el gentil al judío. Y lo mismo puede pasar así hoy entre nosotros. Hay diferencias de opiniones en cuanto a cómo hacer las cosas. Hagamos las cosas para edificarnos mutuamente. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si yo sé que lo que hago molesta a mi hermano, y esto pasa, hermanos, entre marido y mujer. Hay cosas que hace mi esposa que me molestan. Y hay cosas que yo hago que me molestan a ella. Entonces, trato de no hacer lo que le molesta a ella. Y ella trata de no hacer lo que a mí me molesta. Bueno, así debe de ser, ¿verdad? Si yo sé que lo que voy a hacer le va a causar a mi hermano agravio, no lo hago. Si tomar una taza de café en su presencia le molesta, no tomo café ahí. Me voy después con el hermano José y tomamos café por ahí. Pero que ahí ante el hermano tomar café le va a molestar. ¿Para qué agravarlo? Solamente para mostrarle que aquello no está mal, que está bien. No, hermanos. Eso no ayuda a nadie. Y por eso, noten en el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No está mal, lo voy a hacer igual y lo come. Bueno, si aquella comida, hermanos, no es una comida que podría ser realmente mala, una comida que realmente es algo que condena al Señor, si es que hay algo así, claro, no vamos a hacerlo. Pero si este hermano, como en el caso del judío y el gentil entonces, comía carne de animales sacrificados a los ídolos, lo hacía no para honrar al ídolo, lo hacía, hermanos, porque era comida, porque era carne y nada más. Entonces, si eso molesta al hermano judío, entonces mejor no hacerlo. Pero vamos a ver, hermanos, en el versículo 23, hay un punto muy importante y creo que cabe aquí en lo que estamos diciendo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mencionaba a mi amigo allá en la Argentina, ¿no?, que le daban el cuchillo. Bueno, yo no estaba de acuerdo con mi hermano por eso. Respetaba su opinión. Si le molestaba a él comer pollo que había sido
ahogado, como hacemos acá nosotros, tomamos el pollo y le torcemos el cuello, ahí está el pobre pollo, ¿no? Y luego lo cocinamos. Bueno, para él eso era algo malo. No respetaba a mi hermano por ello, ¿verdad? Entonces, no iba a hacerle bulla o a burlarme de él por causa de ello, no, respetaba a su opinión. Y así, hermanos, debe de ser hoy con nosotros. Pero a mi hermano, obligarle a comer aquel pollo, para él iba a ser pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque está la duda. Y dice así el versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Podría ser algo sencillo como jugar al dominó. Bueno, yo no pienso que está malo jugar al dominó, pero mi hermano que así se molesta. Y si le obligo a jugar dominó con nosotros para que sea amigo con todos los demás, mi hermano va a pecar, porque en su mente se siente mal porque juega al dominó. Su papá le enseñó así, ¿verdad? Entonces vemos que ese hermano debe tener cuidado en no ofender a su hermano. Yo sé que hay otras cosas que podemos tratar después de la predicación. Hay muchas cosas que caen en este terreno que estamos hablando en esta noche. Pero aquí está la clave de todo, hermanos. Que nosotros, capítulo 15, aquí la conclusión, que nos consideramos fuertes, no vamos a agradarnos a nosotros mismos, porque ni aun Cristo, hermanos, se agradó a sí mismo. Lean conmigo en Romanos 15, versículos 1 hasta el 6. La conclusión, hermanos, de todo el asunto. Ya hemos tratado el problema, hemos hablado de cómo solucionar el problema, en parte quizás, pero aquí la clave de lo que estamos diciendo. Así que los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no aguardarnos a nosotros mismos o agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque noten, hermanos, el versículo 3, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y luego en el versículo 4, ¿cómo es que las cosas que ellos escribieron para nuestra edificación? Esto pues es para nuestra edificación, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y luego, hermanos, termina con una exhortación a la unidad. Y qué hermosa esta exhortación. Siempre me ha impresionado ver, hermanos, este versículo 6. Pero el Dios, el versículo 5 primero, de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Que seamos unidos, que tengamos un mismo sentir. Y luego el verso 6, hermanos, qué precioso. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Unánimes. El mismo sentir tengamos todos, hermanos. A una voz, alabando al Señor. Y qué hermoso es ver a la congregación así, ¿no? A una voz, cantando, a una voz, honrando al Padre Celestial. Vamos ahora pues a hablar a la congregación en cuanto a su necesidad. Un momentito, hermanos, ¿eh? Por eso, hermanos, nosotros al ver el pasaje aquí al final, buscar las cosas que animan, las cosas que llevan a la unidad, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tratamos el problema problema serio, hermanos, cuando vienen las opiniones fuertes, pero tu opinión es tan importante como la mía. Yo debo respetar tu opinión y no dejar que la opinión, hermanos, cause división en la congregación. Si vamos a hacer un problema en cuanto a esta opinión nuestra, seamos consistentes en lo que decimos enseñar o decimos creer. Por ejemplo, hay hermanos que piensan de que no se puede sostener a los huérfanos en los orfanatorios. Dicen que la única forma de sostener al huérfano es en su casa, en lo personal. Y lo que he hecho con esos hermanos, les pregunto, bueno,
¿Y cuántos huérfanos tienes tú en tu casa? Si crees esta opinión al grado de que estás dispuesto a dividir la iglesia, hay que ser consistente. En tu casa, ¿cuántos huérfanos tienes? Si no estás haciendo eso que dices creer, entonces mejor calla y no causas división. Y así como ese punto, cualquier otro punto, hermanos. Hay que ser consistentes en las cosas que decimos creer. Y no causar división, hermanos, a causa de esa opinión mía fuerte. Lo importante es, hermanos, que hagamos la voluntad del Todopoderoso. Es posible que esta noche ya cantamos el himno, pero vamos a cantar otro himno, hermanos. La última estrofa. Si hagan sujeto a la invitación, ya sea para obedecer el Evangelio. Ya vimos esta mañana, hermanos, que hubo 2 personas que se bautizaron. Quizás haya alguien más aquí en esta noche que necesita obedecer el Evangelio. ¿Por qué no hacerlo esta misma noche? O posiblemente una persona ya es miembro del cuerpo de Cristo, pero necesita de las oraciones de la congregación. Y por eso vamos a pedir que en esta noche, si alguien sujeto a la invitación, favor de pasar al frente al cantar la última estrofa de este himno. Hermano, por favor. El tiempo pueda lograrlo.